Mis amados hermanos, buenos días. Nuevamente agradecidos con el Señor por su gracia y por su poder. Decía Jeremías: no hay nadie tan grande como tú, oh Señor. ¿Y qué expresa esto sino la dependencia absoluta y total en nuestro Dios? El tema de hoy, en nuestra mañana, en la temática que hemos venido manejando durante la semana, en la fortaleza de la dependencia. En la fortaleza de la dependencia. Regularmente el mundo en su sistema, entendió el mundo no como el planeta, sino como su sistema de cosas, la articulación de los sistemas, nos enseña que siempre la independencia es lo mejor. Pero si nosotros nos vamos a ver, la realidad del universo es que todo es interdependiente. Es decir, unos sistemas dependen de otros. No podemos hablar de la economía sin hablar de los sistemas productivos. No podemos hablar de los sistemas productivos si no están conectados en la interdependencia de la economía. No podemos hablar de la economía si no hablamos de los factores que intervienen en los procesos que mueven esa economía. No podemos hablar de astronomía si no hablamos del tiempo. No podemos hablar del tiempo si no hablamos del espacio. No podemos hablar del espacio si no nos centramos en las leyes gravitacionales y así. No podemos hablar de la salud independientemente de un sistema que está interconectado por otro. No podemos hablar de una buena circulación si no podemos interconectar eso con una buena circulación o con el músculo cardíaco que y irriga todo nuestro cuerpo. Con esto te quiero decir que todo el universo vive en una interconexión. Es decir, nadie es independiente. Dependemos unos de otros. Pero en esa interdependencia cósmica, natural, terrenal, ¿qué es lo que sustenta todas las cosas? ¿Qué es lo que sustenta o que da origen a lo que no se puede sostener por sí mismo? Dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos capítulo 1 versículo 3. Él es el esplendor de su gloria, la imagen de su esencia. La imagen de su esencia. ¿Cuál es la esencia que sustenta todas las cosas? Y dice, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y aquí iniciamos con una expresión o pensamiento. La dependencia de Dios es una expresión de fuerza más que una expresión de debilidad. ¿De qué dependemos? El hombre depende de un buen sistema económico para sentirse seguro. El hombre depende de salud para poder llevar a cabo sus proyectos. Regularmente siempre estamos dependiendo de lo que vemos. El inversionista depende de la situación macroeconómica o microeconómica para poder invertir. Si no adelanta un proyecto. Dependemos, si vemos en el caso no muy ejemplificador, pero el ladrón depende para hurtar si hay oscuridad. Pero si hay luz, piensa 2 o 3 veces el hacerlo. Depende si está vigilado, si hay cámaras para realizar el hurto o no realizarlo. Regularmente siempre estamos dependiendo de lo visible, de lo que vemos. Y no es de extrañar porque el pueblo de Israel igualmente dependía de lo visible, dependía de lo que se veía. Si había agua, estaban contentos. Si había
alimento, estaban contentos. Si Faraón había sido consumido, derrotado por aquel mar que los hizo perecer, ellos se sentían en victoria. Pero si por delante estaban los enemigos, eran menores, inferiores a Faraón, se sentían derrotados. Si ellos veían un gran ejército, se sentían poderosos. Si Moisés estaba con ellos, se sentían seguros. Pero si Moisés se iba al monte a buscar a Dios, ya ellos se sentían inseguros. Es decir, el hombre siempre está dependiendo de lo visible. El Salmo 123, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: he alzado a ti mis ojos, oh tú que habitas en el cielo. ¿De quién dependía el salmista? He alzado mis ojos a los cielos. ¿Por qué alzamos nuestros ojos al cielo? Porque buscamos una razón o una explicación a lo que estamos viviendo. Y el alzar los ojos al cielo no es sino la expresión de un querer o un expresar qué es lo que voy a hacer, de quién voy a depender. ¿De quién estás dependiendo tú en esta mañana? ¿De quién estoy dependiendo yo? ¿Dependo del conocimiento que la vida me ha dado? ¿Dependo de la sabiduría propia, de la experiencia para poder proceder? ¿O dependo de Dios? Para hacer lo que voy a hacer, ¿voy a depender de qué? ¿De mi habilidad o del don que Dios nos ha concedido para hacer cierta cosa? ¿O realizar cierto proyecto? ¿O dependo de Dios que me dio ese don? ¿Hacia dónde voy a alzar mis ojos? Es decir, ¿de quién voy a depender? ¿De quién me voy a tomar? ¿De quién me voy a asir para poder caminar hacia adelante? ¿Voy a depender de que estoy sobre una barca? ¿Mi estado de ánimo va a depender de que pesqué durante la noche? ¿O va a depender de que no pesqué nada y por eso me siento entristecido? ¿Va a depender de que el Señor esté conmigo y haga sus milagros como se sentían los discípulos, a pesar de la palabra que el Señor les había dado, que Él regresaría con ellos? Voy a depender en ese momento, y a ese punto vamos a entrar en esta mañana para concluir en esta semana. Vamos a depender de la palabra que Él nos dio, o vamos a depender del hecho evidente de lo que la palabra puede realizar. Alzaré mis ojos a ti que habitas en los cielos. Salmo 121 igualmente. Levantaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ahí está el socorro. Alzaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es decir, ¿de quién voy a depender? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿De qué dependemos? Ahora sí te invito por favor a una cita que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo, nos vamos a centrar en el 5, pero vamos a incursionar a partir del 3. Lucas capítulo 4, versículo 3. Entonces el adversario le dijo, el adversario, ¿qué adversidad estás enfrentando ahorita? No estamos en la misma situación que nuestro Señor, enfrentando al enemigo en todo su poder, en toda su fuerza. Y nosotros, por el contrario, en debilidad. Si te fijas aquí en este pasaje, el Señor venía después de 40 días de ayunar. Estaba débil en su cuerpo. Pero en esa debilidad que en ocasiones nosotros tenemos, ¿de quién vamos a depender? Y en esa debilidad es cuando las circunstancias de las tinieblas aprovechan para hacernos depender de lo que es visible, de lo que es terrenal. Hermano, hermana amada, no vamos a depender nosotros de, aún en nuestra necesidad, de lo que es visible, de lo que es terrenal. ¿De qué vamos a depender? ¿De qué depende el Hijo de Dios? ¿Acaso no andamos por fe y no por vista? ¿Acaso no caminamos independientemente si vemos que el agua está sosegada o el agua está agitada? ¿De qué dependemos? ¿Dependemos para avanzar de que el agua esté sosegada?
Dependemos para avanzar así como dependía el pueblo de Israel, que el maná esté adelante cada día. ¿O nos vamos a detener porque no vemos el maná? ¿Nos vamos a amedrentar o nos vamos a atemorizar o nos vamos a desanimar porque vemos que en el desierto no hay agua? ¿O nos vamos a animar porque dependemos de Dios y que independientemente de que si veamos el maná o no lo veamos, de que veamos agua o no la veamos, sabemos que Dios nos va a proveer? Dependemos de Dios independientemente de que no veamos nada en el panorama que sea alentador o promisorio para nuestro sustento o la viabilidad de los proyectos de nuestra vida. ¿De qué dependemos? ¿Qué es lo que nos da la fuerza? ¿Dependemos de que vayamos en esa multitud donde se ven los milagros? ¿O dependemos aún así de ver a nuestro Señor en una cruz? ¿Qué es lo que nos lleva al ánimo o al desánimo? ¿Qué es lo que te lleva o me lleva a la derrota o a la victoria? Porque en los milagros nos sentíamos victoriosos, pero con nuestro Señor en el pretorio, o ante la cohorte romana, o ante el Sanedrín romano, o ante una cruz, ahí nos sentíamos derrotados. ¿Qué es lo que nos lleva a mantenernos en victoria, en ánimo permanente? No es lo que vemos, sino lo que sustenta todas las cosas. Y lo que sustenta todas las cosas, nos decía Hebreos hace unos momentos, leído la Escritura, es su palabra, la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Versículo 3 de Lucas 4. Entonces el adversario, así como enfrentamos adversidad hoy, tú o yo, si eres hijo de Dios, si eres. Él tenía duda que eres hijo de Dios, pero Jesús no tenía duda de que era el Hijo de Dios. Así nosotros, no tengamos duda de que somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y eso es lo que somos, dice el apóstol Juan. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y lo que el enemigo aquí quería ver era quién era. Manifiéstate como lo que eres. No ha llegado el tiempo, no ha llegado el momento, pero estoy seguro de lo que soy. Soy hijo, hija de Dios. Entonces el adversario le dice, fíjese, la palabra, si eres el Hijo de Dios, duda. No dudemos jamás. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Es decir, apelando a su necesidad, apelando a lo visible, apelando al poder que él podía ejercitar. ¿Tú crees, Pedro, que no puedo pedir a mi Padre, clamar a mi Padre, y en este momento envíe una legión de ángeles a defenderme? ¿Tú crees, hermano, que Dios no es capaz de eliminar o terminar con una guerra o terminar con una pandemia? Dios es capaz de todo. ¿Pero de qué dependemos? ¿Dependemos para nuestra seguridad de lo que el mundo nos va a proveer? ¿O independientemente de lo que Dios provee por medio de la ciencia, nosotros vamos a depender de Él? Si el mundo está en constante temor, salimos de una cuando entramos a otra. Hay una amenaza. Si no es de guerra, es de pandemia. Si no es de pandemia, es de tsunami. Si no es de tsunami, es por una nueva enfermedad. Amenaza. Y los diarios, constantemente, las noticias son atemorizantes. Llega a México esta variante. Llegó a México o llegó a tu país esto. Y el hombre entra en temor. Y ciertamente es una realidad. Ahí llegó, pero ¿qué vamos a hacer? Aquí llegó el enemigo con el Señor. ¿Pero qué hizo él? Dice la palabra, di esta piedra que se convierta en pan. Le contestó, escrito está. Y así, una y otra vez, vamos a encontrar que el Señor se refugió ¿en qué? En lo que permanece. En lo que permanece, que no es visible como la palabra, pero que representa a aquel que está detrás de esa palabra. ¿En qué nos vamos a sujetar? ¿De qué vamos a depender? Vamos a depender de la palabra que es emitida por nuestro Dios, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Di estas piedras, no solamente de pan vivirá el hombre. Adórame, solamente al Señor adorarás. Lánzate, no.
no provocarás al Señor tu Dios. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 nos dice la Escritura, y de esto dependemos, porque hay algunos a los que se les llama dioses, ya sea en los cielos y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. No obstante, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos de Él. ¿De quién dependemos? De Él. Y un Señor Jesucristo, por medio de quien es todo, y por medio de quien también nosotros existimos. Si existimos por medio de Él, ¿de quién vas a depender? El bebé existe en la madre. ¿De quién depende? De un cordón umbilical que está tomado a ella. No cortemos ese cordón, porque cuando cortamos el cordón de la dependencia, entonces venimos a una independencia frágil. Pero cuando no cortamos el cordón de la dependencia de Dios, esa dependencia, lejos de toda realidad que significa debilidad, la dependencia de Dios siempre será fuerza, ánimo y victoria. Así es que en esta mañana, con ese ánimo, nos encomendamos a Dios en dependencia y damos gracias al Señor por su bondad y por su gracia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu bondad. Señor eterno, encomendamos a ti nuestros caminos, ayúdanos, fortalécenos en este día y que la gloria de Dios y la gracia de Jesucristo nos sustente a unos y a otros. En el nombre de Cristo, por tu victoria, por tu palabra, porque somos de ti, por medio de ti existimos y para ti somos. Y sustentas todas las cosas con el poder de tu palabra. Sea hecho y fue hecho. Si tú nos dices, Señor, sea hecho, será hecho. Y en eso, Señor, descansamos en ese poder que sustenta todas las cosas. Amén, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos sentimos agradecidos con Dios. El día de mañana, nuestras hermanas en el retiro, que el Señor y la gracia de nuestro Señor sean con nosotros en todo tiempo y en todo momento. El Señor les bendiga. Buenos días. Buenos días. Nos vemos pronto con todo el favor de nuestro Dios.